MNCK, o simplemente MK. Fue uno de los más hablados a principios del año 2025, debido a su respectivo objetivo, el cual era, conseguirle una casa a su madre, y de ahí mucha gente lo apoyó, pero al final, en este 2026, parece que ya nadie lo recuerda, así que bueno, ¿quieres saber cómo el canal de MK cayó en picada, y poco a poco se va alejando del 1.000.000 de suscriptores? Quédate porque te explicaré a detalle todo lo que pasó con él, así que bueno, comencemos. Azariel Blanc, o mejor conocido como MNCK, o simplemente MK, es un youtuber de Honduras, el cual se unió a YouTube el 27 de enero de 2025, y ese mismo día, subió su primer video, el cual se titula, Hola mami, gracias por suscribirte a mi canal, te hice una casa, cuando sea famoso te compro una. Un título el cual conmovió a muchos, esto debido a que tenía pinta de ser escrito por un niño, aproximadamente de unos 10 años para abajo más o menos. Y bien, el vídeo en sí, originalmente, nadie lo había visto, teniendo solo 8 visitas y un solo like, siendo muy probablemente por parte suya. Y más o menos por el 27 o 28 de enero, la gente empezó a compartir su video en muchas redes, y esto hizo, que este niño entre comillas, lograra ganar muchos suscriptores, y así su caso se viralizó tanto, que hasta youtubers famosos, o incluso hasta el mismo YouTube, lo felicitaba por lo que había conseguido llamándolo leyenda. Y sí, ¿quién diría que sería un caso muy bonito, muy parecido a Tommy y Once, verdad que sí? Pues al final, se pensaba que este canal triunfaría por mucho, si este chico lograba hacer algo para mantener su contenido o vídeos, pero al parecer, este no fue el caso. Poco después de su éxito, alcanzando los 100.000 suscriptores y casi 200.000, fue invitado por otros youtubers de Minecraft a participar en su canal, y el mayor ejemplo, fue Bobbycraft, el cual ayudó mucho al chico. Pero justo cuando esto pasaba, muchos usuarios, lo empezaron a criticar, y hago una pausa para decir que yo también lo critiqué en su tiempo. Pero bueno, estas críticas, generalmente decían que MNCK, prácticamente era un fraude, el cual había engañado a todos, y las pruebas eran difíciles de negar, ya que en muchas ocasiones, el tipo, ni siquiera cumplía con su palabra, en este caso, comprarle una casa a su madre igual como la que hizo en Minecraft, y en vez de eso, se ponía a hacer gameplays como si nada, y su promesa, hasta el día de hoy, sigue inconclusa, y no se sabe realmente, si logró comprarle una casa a su madre, o solamente le valió y simplemente siguió con su vida. Aún cuando pasaba todo esto, él empezó a responder a las críticas que le hacían, como la que le hizo Lokender, que de hecho, lo tacharon como el mayor hater de MK. Mucha gente, por obvias razones lo defendían, y la mayoría de estos, no tenían argumentos que respalden a MNCK, siendo los argumentos más absurdos que se ha escuchado, ya que la mayoría de estos tipos randoms que defendían a MK, la mayoría decían que lo criticaban por envidia, pero solo eso, es decir, nunca daban un verdadero argumento y simplemente se notaba que lo hacían para quedar bien, y unirse a la tendencia. Y la verdad, hasta ese punto, hasta a mí me dio pena ajena por esa gente que no sabía dar un buen argumento para defender a MNCK, y la verdad, por eso, hasta el día de hoy, MNCK sigue siendo poco respetado, debido generalmente a la gente que lo defendía sin argumentos y bueno, en algunas críticas que le hicieron, la verdad no estoy muy de acuerdo, pero en sí, yo le doy la razón generalmente a los críticos, no porque yo también sea uno, sino porque tenían más pruebas y argumentos, más que los fanboys de MNCK. Los cuales poco a poco fueron desapareciendo, pero hasta la actualidad hay otro especialito que sigue con el mismo argumento, jaja. Todos pensarían en ese entonces que MNCK sería el nuevo reemplazo de Tommy y Once, y se creía que llegara a tener millones de seguidores, pero al parecer, este no fue el caso, y demostró lo siguiente. A partir de marzo y abril de 2025, poco a poco, MNCK empezó a alejarse de sus objetivos, los cuales fueron el motivo de su inmensa fama, subiendo vídeos los cuales denotaban que su objetivo nunca fue comprarle una casa a su madre, porque su primer video es el único donde menciona esto.
Y por ello, empezó a subir contenido de Minecraft, tales como mods o pack de texturas, pero acompañado de otros güeyes los cuales eran famosos, y algunos simplemente eran randoms, pero a pesar que MNCK quería ser youtuber y estaba haciendo el intento de poder lograr ser un youtuber famoso, sus vídeos poco a poco denotaban una muy baja calidad, y para colmo, su edición a pesar que era idéntica a la de Bobbycraft, no sorprendía del todo, ya que el tipo poco a poco perdió la chispa que lo llevó a la fama, y también porque generalmente sus vídeos, a pesar de tener una edición decente, su voz no ayudaba, ya que solía ser aburrida, y desmintiendo la probabilidad de que era un niño de pocos años de edad, dándonos a entender que era un adolescente, pero sinceramente su voz se escucha como si fuera alguien mayor que un adolescente, pero bueno, de eso no discutiré mucho. Por eso sus vídeos, poco a poco fueron mal vistos por los cuales comenzaron a ser menos vistos, y es más, ni siquiera los youtubers que alguna vez lo apoyaron ya ni comentaban, y es aquí donde entra el inicio de la decadencia, la cual, hizo que MNCK no pudo levantarse nunca más. Por junio a octubre de 2025, MNCK simplemente ya no era alguien relevante en la plataforma, y además, muchos de los que eran sus seguidores, poco a poco empezaron a desuscribirse, lo cual bajaba las expectativas de que él llegara de ganar el 1.000.000 de suscriptores. Poco a poco, su contenido empezó a ser menos visto, y mal visto a la vez, por la mayoría de personas, los cuales le decían que borre su cuenta, o simplemente se dedicará a otra cosa, o también gente que le decía que hicieron famosa a la persona equivocada, cosa que en cierta parte es muy cierto en mi opinión. Y también, más o menos por ese tiempo, MNCK empezó a tener menos actividad en su canal, dándonos a entender que quizás hasta él mismo se aburrió de quedarse estancado en pocas visitas y pérdida de suscriptores generalmente. MNCK también, poco a poco, empezó a decaer en cuanto a edición y calidad de vídeos, e incluso en algunos vídeos ni hablaba, quedando ausente, y al momento que MNCK trataba de mejorar, simplemente el daño ya estaba hecho, y sus visitas ya no serían las mismas que tuvo hace 6 meses, y así es como acabó MNCK por esos tiempos. Y la pregunta del millón, ¿cómo se encuentra MNCK en la actualidad? Y bueno, no sabría decirles sinceramente, pero el tipo, no sube contenido desde diciembre del año pasado, y la verdad no se sabe qué habrá pasado con él, a lo mejor si llega a subir vídeos, pero yo dudo mucho que su canal vuelva a ser lo que era antes, y simplemente quedará como algo en el pasado. Y sí, le pasará como pasó con otros niños los cuales se hicieron famosos de la noche a la mañana, pero en mi opinión, si se lo merecían por un verdadero motivo, por ejemplo, Tommy11 si merecía lo que consiguió, porque era un niño el cual no tenía mucho tiempo en este mundo, y ahí sí tenía todo el sentido del mundo de apoyarlo. Pero en el caso de MNCK, nunca tuvo un motivo fijo, ya que nunca se confirmó si realmente le consiguió o le compró una casa a su madre, y más bien se lo gastó en otras cosas en vez de su objetivo verdadero, incluso hay personas que aún tienen esta duda. Y bueno, aquí acaba este video. MNCK tenía todo lo necesario para poder ser exitoso, pero al final, parece que efectivamente, hicieron famoso a la persona equivocada, porque en pocas palabras fue un random más del montón que tuvo suerte, para que lograran compartir su caso. Y la verdad, nunca dio una respuesta real, si logró comprarle una casa a su madre, y simplemente hasta la actualidad queda en una incógnita muy grande que no se ha podido resolver, porque en vez de eso, lo vimos comprando mods o packs de Minecraft, lo cual nos daba a entender que ya había logrado monetizar. Fue muy horrible y triste la forma en la que fue olvidado, ya que había logrado lo que muchos otros randoms hubieran querido lograr, pero tuvo suerte. Una triste decadencia que tuviera una expectativa muy alta de alcanzar millones de visitas y suscriptores, y al final, eso se haya convertido en suscriptores desuscribiéndose, y gente que ya no mira su canal. Sinceramente, este chico nos demostró y puso en prueba, el dicho lo que viene fácil, se va o desaparece fácil y así concluye, la historia de MNCK.